5. Decían no pasar, aunque Roland vio que la gente cruzaba la calle haciendo caso omiso de la señal. Echaban un rápido vistazo en dirección al tráfico y atravesaban la calzada. Un tipo cruzó a pesar de que se acercaba un taxi amarillo. El taxi viró con brusquedad y se oyó el claxon. El viandante le gritó sin reparo alguno. A continuación, alzó el dedo corazón de la mano derecha y lo agitó tras el vehículo que se alejaba. Roland intuyó que aquel gesto no significaba largos días y gratas noches. Era de noche en la ciudad de Nueva York, y aunque había gente por todas partes, nadie pertenecía a su catet. Roland tuvo que admitir que se le presentaba un imprevisto con el que no había contado, que la persona que apareciera allí fuera a ser él, no Eddie, sino él, en nombre de todos los dioses, a donde se suponía que tenía que ir, y qué se suponía que tenía que hacer una vez llegara allí. Recuerda tu propio consejo, pensó. Si os encontráis solos, quedaos donde estéis. Les dijiste. Aunque significaba aquello que tenía que prepararse para pasar la noche, alzó la vista hacia la señal verde de la calle, en la esquina de la segunda avenida con la 54. Sin nada mejor que hacer que observar cómo cambiaba la señal roja de no pasar a la blanca de pasar. Mientras iba dándole vueltas a aquella idea, alguien lo llamó a sus espaldas en voz alta y embargada por la alegría. «Roland, cariñín, date la vuelta y mírame con atención». Roland se volvió sabiendo de antemano que iba a ver, aunque no por ello dejó de sonreír. Había sido inhumano revivir aquel día en la colina de Jericó, pero no había antídoto comparable a aquello. Susana Dean volaba en su dirección por la 54, riendo y llorando de alegría, con los brazos abiertos. «¡Mis piernas!», gritaba con todas sus fuerzas. «¡Mis piernas! ¡Vuelvo a tener piernas! Roland, corazón, alabado sea Jesús hombre, vuelvo a tener piernas». 6. Se lanzó entre sus brazos, lo besó en las mejillas, en el cuello, en la frente, en la nariz, en los labios, sin dejar de repetir una y otra vez: «Las piernas, Roland, ¿las ves? Puedo andar, puedo correr, vuelvo a tener piernas, alabado sea Dios y todos los santos, vuelvo a tener mis piernas». «Que disfrutes de todo el júbilo que puedan prestarte, cariño», dijo Roland. Interiorizar el dialecto del último lugar a donde había ido a parar era uno de sus viejos trucos, o tal vez una costumbre. Ahora utilizaba el dialecto del Cala. Supuso que si pasara más tiempo allí en Nueva York, pronto acabaría agitando el dedo corazón a los taxis. Aunque siempre sería un forastero, pensó. Vaya, ni siquiera sé decir aspirina. Cada vez que lo intento me sale mal. Susana le cogió la mano derecha, tiró de ella hacia abajo con una fuerza sorprendente y se la colocó en la espinilla. «¿La sientes?», le preguntó. «Es decir, no me lo estoy imaginando, ¿verdad?». Roland rió. «¿No has corrido hacia mí como si tuvieras alas en ellas, igual que Ralph?». «Sí, Susana». Le colocó la otra mano, la que conservaban todos los dedos, en la pierna izquierda. «Una y dos piernas, las dos acabadas en un pie». Frunció el ceño. «Aunque deberíamos encontrarte unos zapatos». «¿Por qué? Es un sueño. Tiene que serlo». La miró sin apartar la vista y poco a poco la sonrisa de ella fue desdibujándose. «¿No lo es? ¿En serio que no? Hemos encontrado un exotránsito. Estamos aquí en realidad. Mía, si te haces un corte en el pie, ese tajo seguirá ahí mañana cuando te despiertes al lado de la fogata.
El otro nombre le había salido casi sin pensarlo, aunque no del todo. Esperó con todos los músculos en tensión a ver si ella se había dado cuenta. Si así fuera, se disculparía y le diría que había entrado en exotránsito desde un sueño en el que aparecía alguien a quien había conocido mucho tiempo atrás, aunque solo había habido una mujer importante en su vida tras Susan Delgado y no se llamaba Mia. Sin embargo, ella no se dio cuenta y Roland no se sorprendió, porque cuando sonaron los camels se estaban preparando para salir en otra de sus expediciones de caza, siendo Mia, y a diferencia de Susana, Mia tiene piernas. Se prodiga banquetes de ricos manjares en un gran salón, habla con todos sus amigos, no fue a Moor House ni a Morenada, y tiene piernas. Esta tiene piernas. Es ambas mujeres, aunque no lo sabe. De súbito Roland se descubrió pensando que no deseaba encontrarse con Eddie, quien podría percibir la diferencia, aunque la propia Susana no fuera capaz de hacerlo. Y eso no sería nada bueno. Si a Roland se le hubiera permitido pedir 3 deseos como el príncipe de un cuento infantil, en aquel momento los 3 hubieran sido el mismo: acabar con aquel asunto de Cala Bryn Sturgis antes de que el embarazo de Susana, el de Mia, se hiciera obvio. Tener que tratar ambos asuntos al mismo tiempo sería complicado, tal vez imposible. Ella lo miraba con unos ojos enormes e inquisidores. No porque la hubiera llamado por un nombre que no era el suyo, sino porque quería saber qué debían hacer a continuación. «Es tu ciudad», dijo. «Me gustaría ver la tienda de libros y el solar». Hizo una pausa. «¿Y la rosa? ¿Puedes llevarme?» «Bien», contestó ella mirando a su alrededor. «Es mi ciudad, de eso no cabe duda, pero la segunda avenida no tiene el mismo aspecto que tenía en los días en que a Deta la echaban a puntapiés de Macy's por robar. O sea que no puedes encontrar la librería y el solar». Roland estaba contrariado, aunque lejos de la desesperación. Habría un modo, siempre habría un... «Por eso no hay problema», le aseguró Susana. «Las calles son las mismas. Nueva York es una parrilla. Roland, las avenidas van en una dirección y las calles en otra. Pan comido. Vamos». La señal había vuelto a cambiar a no pasar, pero tras echar un rápido vistazo calle arriba, Susana lo cogió del brazo y cruzaron la 54 hasta la otra acera. Susana caminaba a grandes zancadas, sin titubeo alguno, a pesar de ir descalza. Las manzanas no eran demasiado largas, pero estaban abarrotadas de tiendas exóticas. Roland no podía evitar devorarlo todo con ojos desorbitados, aunque su falta de atención no les hizo ralentizar el paso. A pesar de que las aceras estaban congestionadas, nadie tropezó con ellos. Sin embargo, Roland oía los tacones de sus botas repiquetear contra el cemento y veía sus sombras proyectadas en los escaparates. «Casi estamos aquí», pensó. «Si la fuerza que nos ha traído fuera más poderosa, lo estaríamos del todo». Se percató que, de hecho, aquella fuerza podría hacerse más poderosa siempre y cuando Callahan estuviera en lo cierto sobre lo que ocultaba bajo las tablas de la iglesia. A medida que se aproximaban al pueblo y a lo que producía aquel... Susana le tiró del brazo. Roland se detuvo de inmediato. «¿Los pies?», le preguntó. «No», contestó ella, y Roland comprobó que estaba preocupada. «¿Por qué está tan oscuro?» «Susana, es de noche». Le sacudió el brazo con impaciencia. «Ya lo sé, no estoy ciega». «No lo...», vaciló. «¿No lo sientes?» Roland se percató de que lo sentía. En primer lugar, la oscuridad de la segunda avenida en realidad no era oscura. El pistolero seguía sin comprender lo mucho que se prodigaba la gente
de Nueva York en el derroche de artilugios que los habitantes de Gilead hubieran apreciado por ser escasos y valiosos. Papel, agua, aceite refinado, luz artificial. Aquello último se encontraba en todas partes, en el resplandor de los escaparates. Aunque la mayoría de las tiendas estaban cerradas, los escaparates seguían encendidos, en el resplandor incluso más intenso de un sitio donde vendían popkins llamado Blimpie's, y sobre todo en unas farolas de color naranja muy peculiares que parecían empapar de luz el aire. Pero Susana tenía razón. Pese a las farolas de color naranja, en el aire se percibía una sensación de oscuridad que parecía envolver a la gente que paseaba por la calle. Aquello le trajo a la mente lo que Eddie le había comentado con anterioridad. Todo este asunto se ha ido al 19. Sin embargo, aquella oscuridad, más palpable que visible, no tenía nada que ver con el 19. Para comprender lo que estaba sucediendo allí había que restarle 6. Por primera vez, Roland creyó que Callahan tenía razón. La 13 negra, musitó. ¿Qué? Es lo que nos ha traído hasta aquí, lo que nos ha hecho entrar en exotránsito y lo que sentimos a nuestro alrededor. No es lo mismo que cuando viajé dentro del pomelo, pero se parece. No parece nada bueno, dijo ella, con un hilo de voz. No lo es, respondió Roland. Es probable que la 13 negra sea el artilugio más temible de los tiempos de él, que todavía permanece en la faz de la tierra. No es que el arco iris del mago date de entonces. Estoy seguro de que ya existían antes. ¡Roland! Roland! ¡Sus! Alzaron la vista y, a pesar de sus anteriores recelos, Roland se sintió en suma aliviado al ver no solo a Eddie, sino también a Jake y a Acho. Estaban a una manzana y media de ellos. Eddie saludaba con la mano. Susana le devolvió el saludo con energía. Roland la cogió por el brazo antes de que se lanzara a correr. A todas luces era su intención. Ten cuidado con los pies, la advirtió. No querrás coger una infección y llevártela al otro lado. Acordaron un paso ligero. Eddie y Jake, ambos calzados, corrieron hacia ellos. Roland advirtió que los transeúntes se apartaban de su camino sin mirar, ni siquiera interrumpían sus conversaciones, aunque luego observó que aquello no era del todo cierto. Había un niño pequeño, de apenas unos 3 años, que caminaba con garbo junto a su madre. La mujer no pareció percibir nada, pero cuando Eddie y Jake los esquivaron, el pequeñín miró con ojos como platos y curiosidad. Y a continuación alargó la mano como si quisiera acariciar al trotón decidido de Acho. Eddie se adelantó a Jake y llegó al primero. Cogió a Susana por los brazos y los extendió, contemplándola. Roland advirtió que su expresión se acercaba mucho a la de una criatura. ¿Y bien? ¿Qué te parece, cariño?, le preguntó Susana con nerviosismo, como una mujer que ha llegado a casa y se presenta ante su marido con un nuevo peinado algo radical. Una mejora donde las haya, declaró Eddie. No es que las necesites para quererte, pero son mejor que buenas e incluso diría que excelentes. Por Dios, pero si ahora encima eres 2 centímetros más alta que yo. Susana cayó en la cuenta de que aquello era cierto y se rió. Acho lisqueó el tobillo que no estaba en aquel sitio la última vez que había visto a aquella mujer y a continuación también se rió. Un ladrido algo extraño, aunque risueño sin duda alguna. Bonitas piernas, Sus, observó Jake, y el carácter mecánico del cumplido provocó una nueva risa cantarina en Susana. El chico se dio cuenta porque ya se había vuelto hacia Roland. ¿Quieres ver la librería? ¿Hay algo que ver? Jake torció el gesto. En realidad, no mucho. Está cerrada. Preferiría ver el solar, si hay tiempo, antes de que nos devuelvan, declaró Roland. Y la rosa... ¿Te duelen?
Le preguntó Eddie a Susana. La estaba mirando de muy cerca. Sientan de maravilla, contestó riendo. De maravilla. Pareces otra. Por supuesto, contestó, y ejecutó una breve giga descalza. Habían pasado lunas y más lunas desde la última vez que habían bailado, pero el alborozo que la embargaba suplía cualquier falta de gracia. Una mujer trajeada y balanceando un maletín se venía encima de la pequeña partida de trotamundos harapientos y de repente viró. En realidad, incluso rectificó su trayectoria haciéndose a un lado para evitarlos. Por supuesto que sí. ¡Tengo piernas! Como dice la canción, comentó Eddie. ¿Eh? Nada, contestó y deslizó un brazo alrededor de su cintura. Sin embargo, Roland volvió a advertir que Eddie le dirigía aquella mirada penetrante e inquisidora. Con un poco de suerte lo dejará correr, pensó Roland. Y eso fue lo que Eddie hizo. La besó en la comisura de los labios y se volvió hacia Roland. Así que quieres ver el famoso solar y la aún más famosa rosa, ¿eh? Bueno, yo también. Tú mandas, Jake. 7. Jake lo siguió por la segunda avenida y solo se detuvo un momento, el tiempo suficiente para que a todos pudieran echarles un vistazo al restaurante de la mente de Manhattan. Sin embargo, aquella no era de las tiendas que despilfarraban la luz y, por tanto, no hubo mucho que ver. Roland esperaba poder darle una ojeada al tablero del menú, pero había desaparecido. Lo más seguro es que lo cambien todos los días, advirtió Jake tras leerle la mente con naturalidad, que lo hacen las personas que comparten Kef. Tal vez, respondió Roland. Escudriñó a través del escaparate un poco más y no distinguió nada, salvo unas estanterías, unas cuantas mesas y el mostrador a oscuras que Jake había mencionado, aquel en el que los tipos mayores se sentaban a tomar café y a jugar a la versión de los castillos de aquel mundo. Nada que ver, pero algo que sentir, incluso a través del cristal, desesperación y pesar. Roland pensó que si hubiera tratado de un olor, habría sido acre y algo viciado. El olor del fracaso, tal vez de sueños y nunca cuajan. El resorte perfecto para alguien como Enrico Balazar. Liroche. ¿Estás? Preguntó Eddie. Sí, vamos. 8. Para Roland, el trayecto de 8 manzanas desde la segunda avenida con la 54 hasta la segunda con la 46 fue como visitar un país en el que hasta aquel momento solo había creído a medias. ¿Hasta qué punto debe ser aún más extraño para Jake?, se preguntó. El vagabundo que le había mendigado al chico una moneda había desaparecido, pero el restaurante junto al que se sentaba seguía allí en la esquina de la segunda con la 52. Chiu Chiu Mamas. Una manzana más allí se encontraba la tienda de discos, la Torre de Poder. Todavía no había cerrado, según un reloj sobre sus cabezas que anunciaba la hora con enormes puntos eléctricos. Solo eran las 8:14 de la tarde. Un ruido estridente se derramaba por la puerta abierta. Guitarras y baterías, la música de aquel mundo. Le trajo a la mente la música expiatoria que interpretaban los grises en la ciudad de luz. Y, ¿por qué no?, aquello era luz, en cierto modo, enreversado, en otro dónde y cuándo. Estaba seguro de aquello. Son los Rolling Stones, comentó Jake, pero no es la canción que tenían puesta el día que vi la rosa. Aquella era Paint It Black. ¿Y esta no sabes cuál es?, preguntó Eddie. Sí, pero no recuerdo el título. Pues deberías, apuntó Eddie. Es 19 Nervous Breakdown. Susana se detuvo y miró a su alrededor. ¿Jake? Tienes razón, ratificó Jake. Eddie, entre tanto, pescaba un
periódico de la puerta de seguridad que había junto a discos Torres de Poder. De hecho, se trataba de una sección de The New York Times. Cari, ¿tu mami nunca te enseñó que pispar prensa amarilla no es una costumbre de la gente con un poquito de clase?, preguntó Susana. Eddie no le hizo caso. Mirad esto, dijo, todos. Roland se inclinó, medio convencido de que vería la noticia de una nueva gran plaga. No obstante, no se trataba de nada tan apocalíptico, al menos no por lo que a él respectaba. Léeme lo que dice, le pidió a Jake. Las letras me bailan en la cabeza. Creo que es porque estamos en exotránsito, atrapados en medio. El ejército de Rhodesia aumenta el control sobre los poblados mozambiqueños, leyó Jake. 2 asesores de Carter prevén un ahorro de miles de millones en programas de asistencia social. Y aquí debajo, China anuncia que el terremoto de 1976 fue el más trágico de los últimos 400 años. También, ¿quién es Carter?, preguntó Susana. ¿Es el presidente anterior a Ronald Reagan? Acompañó las 2 últimas palabras de un lánguido guiño. Hasta la fecha, Eddie no había conseguido convencerla de que hablaba en serio cuando le decía que Reagan era presidente, ni tampoco había creído a Jake cuando el chico le había dicho que al menos la idea era vagamente posible, por muy estrambótica que pudiera parecer, pues Reagan había sido gobernador de California. Susana se había limitado a reír y a sentir, como si lo aplaudiera por su creatividad. Sabía que Eddie había convencido a Jake para que lo secundara, pero ella no iba a morder el anzuelo. Creía que podría llegar a imaginarse a Paul Newman de presidente e incluso a Henry Fonda, quien tenía bastante porte presidencial en punto límite, pero el presentador del programa de The Bailey Days, ni de coña. Pasad de lo de Carter, dijo Eddie. Mirad la fecha. Roland trató de hacerlo, pero no dejaba de bailar ante sus ojos. Por un instante casi encajaba con letras mayores que sabía leer y al segundo siguiente volvía a convertirse en un batiburrillo. ¿Qué pone? Por tu padre. 2 de junio, leyó Jake. Miró a Eddie. Pero si el tiempo es igual aquí y allí, ¿no debería ser 1 de junio? Pues no es igual, sentenció Eddie con gravedad. No lo es. El tiempo en este lado transcurre más deprisa. El juego ha comenzado y las manecillas corren deprisa. Roland lo meditó. Cada vez que volvamos aquí será más tarde, ¿verdad? Eddie asintió. Roland continuó como si hablara para él mismo en vez de para todos. Cada minuto que pasamos en el otro lado, en el del Cala, en este lado transcurre 1 minuto y medio, o tal vez 2. No, 2 no, objetó Eddie. Estoy seguro de que no transcurre el doble de velocidad. A pesar de que el nuevo vistazo intranquilizó a la fecha del periódico, sugería que no estaba del todo. Aunque estuvieras en lo cierto, continuó Roland, lo único que ahora podemos hacer es continuar adelante. Hasta el 15 de julio, dijo Susana, cuando Balazar y sus caballeros dejarán de jugar limpio. Tal vez debiéramos dejar que la gente del Cala se las apañara como pudiera, sugirió Eddie. Odio decir esto, Roland, pero tal vez deberíamos hacerlo. No podemos, Eddie. ¿Por qué no? Porque Callahan tiene la 13 negra, dijo Susana. El precio para que nos la dé es nuestra ayuda y la necesitamos. Roland sacudió la cabeza. De todos modos, nos la dará. Creía que eso había quedado muy claro. Lo tiene aterrorizado. Sí, dijo Eddie, yo también sentí lo mismo. Tenemos que ayudarlos porque es la vía del él. Lo explicó Roland a Susana, y porque el camino del K siempre es el camino del deber.
Creyó adivinar un brillo en lo profundo de su mirada, como si hubiera dicho algo gracioso. Supuso que así había sido, aunque no era a Susana a quien le había divertido el comentario. Deta o Mía eran las que habían encontrado la idea divertida. La cuestión era ¿cuál de las dos? ¿O habrían sido ambas? No me gusta nada la sensación que tengo aquí, dijo Susana. Esta sensación oscura. Cambiará en el solar, aseguró Jake. Comenzó a caminar y el resto lo siguió. La rosa hace que todo sea mejor. Ya lo veréis. 9. Cuando Jake cruzó la 50, comenzó a apretar el paso. En la acera de la 49, más próxima al centro, comenzó a trotar. En la esquina de la segunda con la 48 rompió a correr. No podía evitarlo. En la 48 la señal de pasar le prestó algo de ayuda, aunque el parpadeo rojo comenzó tan pronto como alcanzó el bordillo de la otra acera. «Jake, espera», lo llamó Eddie a sus espaldas. Pero Jake no se detuvo. Tal vez no pudiera. Eddie también sentía la atracción de aquello que les llamaba, igual que Roland y Susana. El aire estaba impregnado de un zumbido suave y dulce que iba agudizándose. Era todo lo que la desagradable e intensa sensación que los envolvía no era. El zumbido le trajo a Roland recuerdos de Megis y de Susan Delgado, de besos correspondidos sobre un jergón de hierba recién segada. Susana recordó estar con su padre de pequeña, trepar a su regazo y apoyar la suave piel de la mejilla contra el áspero tejido de su jersey. Recordó que cerraba los ojos y que respiraba profundamente aquel olor que le pertenecía a él y solo a él. Tabaco de pipa, esencia de gaulteria y la crema musterole que se frotaba en las muñecas donde la artritis había comenzado a hacer mella en él a la indignante edad de 25 años. Para ella el significado de todos aquellos olores era que todo iba bien. Eddie se descubrió recordando un viaje a Atlantic City de muy niño. Con apenas 5 o 6 años, su madre les había llevado allí y en cierto momento del día ella y Henry se habían ido a buscar unos helados. La señora Dean le había señalado el paseo marítimo entarimado y le había dicho: «Descansa el trasero ahí, pobrecito, y no te muevas hasta que volvamos». Y él lo hizo. Se podía haber quedado sentado allí todo el día contemplando la explanada de la playa, el vaivén gris del mar. Las gaviotas se mecían sobre la espuma de las olas, llamándose las unas a las otras. Cada vez que las olas retrocedían, olvidaban atrás una superficie resbaladiza de arena tostada y húmeda, tan brillante que a duras penas conseguía mirarla sin pestañear. El susurro de las olas era envolvente y adormecedor al mismo tiempo. «Podría quedarme aquí para siempre», recordó haber pensado. «Podría quedarme aquí para siempre porque es bonito, sereno y va bien. Aquí todo va bien». Aquello era lo que los 5 sentían con mayor fuerza, incluido Acho, la sensación de algo que estaba extraordinaria y bellamente bien. Roland y Eddie cogieron a Susana por los codos con apenas un intercambio de miradas, levantaron sus pies descalzos de la arena y la llevaron en volandas. En la segunda y la 47 el tráfico circulaba en sentido contrario a ellos, pero Roland estiró una mano hacia los faros que se le venían encima y gritó: «¡Salve! ¡Deteneos en nombre de Gilead!». Y lo hicieron. Se oyó el chirrido de los frenos, el topetazo de un guardabarros delantero empotrándose en uno trasero y el tintineo de cristales rotos, pero se detuvieron. Roland y Eddie cruzaron entre los focos de los faros delanteros y la cacofonía de los claxones, con Susana en medio y sus pies recuperados, ya bastante sucios, a 7 centímetros del suelo. La sensación de felicidad y de que todo iba bien se acentuaba a medida que se acercaban a la esquina de la segunda avenida con la 46.
Roland sintió el zumbido de la rosa corriendo con desenfreno por sus venas. Sí, pensó Roland, por todos los dioses, sí. Eso es, tal vez no sea una puerta hacia la torre oscura, sino la misma torre. Dioses, qué fuerza, qué atracción. Cuthbert, Elaine, Jamie. Ojalá estuvierais aquí. Jake se encontraba en la esquina de la segunda con la 46, contemplando una valla de doblones de 1,5 metros de alto. Las lágrimas le recorrían por las mejillas. De la oscuridad, al otro lado de la valla, llegaba un potente zumbido armónico, el de muchas voces cantando al unísono una nota infinita y libre. Aquí está el sí, decían las voces, aquí está el tú puedes, aquí está el giro afortunado, el feliz encuentro, la fiebre que remitió justo antes del alba y calmó tu calentura. Aquí está el deseo hecho realidad y el ojo que todo lo ve. Aquí está la amabilidad que recibiste y que así aprendiste a transmitir. Aquí está la habilidad y la cordura y la claridad que creíste perdidas. Aquí todo va bien. Jake se volvió hacia ellos. ¿Lo sentís?, le preguntó. ¿Eh? Roland asintió. Eddie hizo otro tanto. ¿Sus? Casi es lo más bello del mundo, ¿no?, respondió. Casi, pensó Roland. Ha dicho casi. Tampoco se le pasó por alto el hecho de que su mano se había dirigido a su barriga y que la acariciaba mientras lo decía.